Qué bueno que me acompañan el día de hoy, me da mucho gusto que estén por acá. Vamos a platicar un poquito de gentrificación. Este es un concepto que ha estado en los medios desde hace ya un buen rato, pero que a últimas fechas, por lo menos en la Ciudad de México, ha adquirido bastante fuerza. Es un tema que tiene mucho que ver con el desplazamiento de habitantes de una colonia, de un barrio, por otros habitantes que tienen mayor poder adquisitivo. Pero no es básicamente un problema que esté ocurriendo únicamente en la Ciudad de México. Es algo que está sucediendo en ciudades como Barcelona, en Madrid, y hay que entender por qué. Hay que entender cuáles son las condicionantes que están detrás de esto. Si por un lado puede ser la migración, podemos entender que hay un desplazamiento importante de habitantes de otras partes del mundo con mayor poder adquisitivo que los habitantes tradicionales en algunos barrios, en algunas colonias, pero no es definitivamente el factor preponderante en este fenómeno. La gentrificación como tal, hay que entenderlo así, es un fenómeno más económico y financiero que cultural. Porque a final de cuentas, todas las personas tenemos derecho a migrar. El planeta es de todos. Y si una familia ya no encuentra las condiciones adecuadas para vivir en la ciudad de origen, sea esta una ciudad estadounidense, canadiense, mexicana, entonces hay que entender esto, que la migración como tal es un derecho humano y muchas personas migran por distintas causas. Pueden ser económicas, pueden ser los famosos nómadas digitales, pueden ser laborales porque encuentran una mejor oferta de empleo. Entonces, esta parte es, digamos, muy natural, es algo que sucede y que a final de cuentas, pues sí podría explicar una parte del fenómeno. Pero, como les decía al principio del video, hay otras condicionantes de carácter económico que son muchísimo más importantes. Miren ustedes, la población en el mundo es cada vez más urbana. Y yo creo que este es un tema que no se está discutiendo mucho en los foros en donde se habla de la gentrificación. Simplemente México tiene hoy ya el 80% de su población viviendo en ciudades. En el mundo, el promedio supera el 60% de las personas viviendo en ciudades. ¿Esto qué significa? Pues que cada vez hay mayores necesidades de vivienda en los núcleos urbanos. Pero las ciudades están acotadas a un espacio. Y ese espacio está limitado, porque en los alrededores suele haber reservas ambientales, suele haber pueblos, suele haber otro tipo de infraestructura. Entonces el territorio disponible para edificar una ciudad está limitado. Son pocas las ciudades en el mundo que podríamos decir pueden continuar expandiéndose a lo largo de kilómetros cuadrados alrededor, pero la gran mayoría no tienen estas circunstancias. Y además también hay otra cuestión. Las personas no queremos vivir a 2 horas, quiero decir 2 horas, de nuestros centros de trabajo. Entonces, imagínense ustedes en el caso de la Ciudad de México. Los centros de trabajo se concentran mayoritariamente en las alcaldías Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, que es donde está la Condesa, Polanco, la del Valle y tantos otros lugares que quienes conocen esta ciudad pues saben que ahí están la mayor parte de las oficinas. Y están los grandes núcleos atractores de empleo. Entonces las personas pues nos trasladamos hacia estos lugares y buscamos vivir lo más cerca posible. ¿Por qué? Porque, insisto, no queremos pasar 2 horas de nuestra vida yendo al trabajo y otras 2 horas de regreso. Y esto significa entonces que la oferta de predios disponibles para construir casas, para construir vivienda, está muy limitada. Mientras tanto, la demanda pues continúa creciendo. ¿Qué sucede entonces en cualquier mercado cuando hay un incremento en la demanda y la oferta sigue fija? Pues por naturaleza hay un aumento en los precios. Y eso es lo que estamos viviendo en el caso de la Ciudad de México, como en muchas otras más. Insisto, una población que cada vez es más urbana, que busca dónde vivir, que busca vivir cerca de los centros de trabajo, pues aumenta la presión, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos un factor que es muy importante para determinar el incremento de los precios. Es una de las causales. Pero también hay otras. Sí es cierto que las plataformas de aplicación de estancias cortas, como ustedes las conocen, Airbnb y alguna otra que ande por ahí, pues han provocado otro aspecto que tiene mucho que ver
lo voy a decir con todas sus letras, con la avaricia de los arrendadores. Miren ustedes, vamos a poner, por ejemplo, el caso de cualquier persona o algunas personas que tuvieran 3, 4, 5 departamentos en la Condesa. La Condesa es una de las alcaldías, de las colonias caras de esta ciudad, en la alcaldía Cuauhtémoc. Le rentan o le rentaban a una familia uno de estos departamentos en 10,000 pesos, 15,000 pesos mensuales. Unos $500 aproximadamente al mes. 500, $700. Bueno, se dan cuenta que con las aplicaciones pueden desplazar a esta familia de sus casas, de sus departamentos, para entonces rentar las casas en Airbnb, por ejemplo, a unos 1,500 pesos la noche. Suponiendo que los departamentos se llenen todas las noches del mes, estamos hablando de unas 30 noches, pues esa persona ya no recibe estos 15,000 pesos mensuales, recibe 45,000. Y si es dueño de 3 o 4 departamentos, pues ya no recibe 45,000 por los 3 departamentos. O sea, ya multiplicó sus ingresos. Se da cuenta tal cual que es con estos ingresos, pues puede ahora comprar otros departamentos para ponerlos en renta en la misma aplicación. Y entonces se convierte en una suerte de oligopolio. Un oligopolio imperfecto, pero un oligopolio al final de cuentas, en donde el arrendador pone el precio de la vivienda. Este es un factor bien importante. Más adelante vamos al cuento de por qué viene a relación de este video un dato de esta naturaleza. Otro factor se ha mencionado mucho, que es la gran cantidad de extranjeros que hay en la Ciudad de México con poder adquisitivo. Déjenme decirles que con datos del Instituto Nacional de Migración no superan los 300,000 en toda la ciudad. Claro, los que están registrados. Y no todos los que están registrados son estadounidenses o canadienses. Hay gente de Colombia, hay gente de Cuba, de República Dominicana, de Haití, que no necesariamente tienen un poder adquisitivo mayor al mexicano y que no necesariamente ganan en dólares. Sí, el estadounidense y el canadiense pues, seguramente sí, ¿no? Todos estos nómadas digitales. Pero no son lo suficientes como para fijar el precio, como para afectar el precio en términos de mercado en una economía en donde hay libre competencia. Pero viene a cuento lo que les decía hace unos instantes. Tenemos entonces a un arrendador con capacidad oligopólica para determinar el precio de la renta de los departamentos en un edificio. Y este proceso se va replicando y se va multiplicando. De tal manera que llega un punto en que los arrendadores, sin necesariamente ponerse de acuerdo, terminan como, digamos, contaminados o contagiados por esta fiebre de incremento de precios en las rentas. Y bueno, pues esto va afectando a las familias que no tienen la capacidad económica para cubrir rentas como por ejemplo 90,000 pesos mensuales en algunos departamentos de la Condesa. Y las familias pues se desplazan. Tienen que salir de la Condesa, por poner un ejemplo, para irse a la Narvarte o para irse a la del Valle o a irse a otra colonia aledaña. Llegan entonces extranjeros que digamos sí tienen este excedente del consumidor con la capacidad económica suficiente como para poder pagar las rentas que para los mexicanos se vuelven exorbitantes y reproducen el mismo fenómeno de incremento de las rentas. Insisto, hay departamentos que se rentan en 90,000 pesos en la Condesa. Parece un escándalo. Estamos hablando de $4,500. Vaya, quizás ni Nueva York tenga esas rentas. Así las tiene. ¿Qué? Hay bastantes factores que hay que considerar aquí. La limitación de los terrenos en la oferta para poder construir, el incremento de la demanda porque hay una transición demográfica o una transición poblacional de un país que era rural a ahora un país eminentemente urbano. Y sí es importante que se tomen medidas para regular estas rentas como las que están tomando otras naciones en el mundo, y ahora voy con los ejemplos,
Por supuesto que les voy a dejar la bibliografía como acostumbro en esta serie de videos. Y por supuesto que también hay que tomar en cuenta lo que está haciendo la Ciudad de México, que acaba de presentar una propuesta con 14 puntos muy precisos. Pero vamos allá. A ver, países como Dinamarca, lo que están haciendo es evitar que extranjeros puedan comprar vivienda si no demuestran que llevan 5 años viviendo en la ciudad. En Europa se está discutiendo una ley que podríamos decir, pues a lo mejor es muy polémica, pero que busca contener o limitar la cantidad de casas, de departamentos que una sola persona puede tener. A 2 o 3 viviendas. Una en la que viva y otras tantas de las que viva. Esto va pensado en darle un golpe, digamos, al lado oligopólico en la fijación de precios en el mercado. Y lo que está haciendo la Ciudad de México tampoco está tan descabellado. Al contrario, suena interesante que exista un índice de precios razonables en la renta. Que las rentas no se puedan incrementar más allá de lo que suben el índice nacional de precios al consumidor, la inflación. Y que exista una especie de defensoría de los derechos del arrendatario. ¿Para qué? Pues para que no sea expulsado de su casa, no sea expulsado de su colonia, so pena o so pretexto de intereses económicos, porque además también, insisto, y lo comentaba al principio del video, es un fenómeno económico y financiero, porque también hay que considerar que hay fondos financieros, como BlackRock y muchos otros más, que asignan recursos, vía créditos, vía préstamos, para la construcción de vivienda. Pero no es vivienda de interés social, sino son estos nuevos departamentos que pues, vemos por todos lados, que incluyen amenidades, además de departamentos muy pequeños. Urge, digamos, al inversionista recuperar la inversión lo más pronto posible. Entonces así, en un edificio en donde podrían haber metido, digamos, 20 familias, ahora no, meten 15 familias, 15 departamentos, a los cuales les venden las amenidades. Y las amenidades, pues las uses o no, te las van a cobrar. Así que a la familia le pueden cobrar, o a la pareja, o a la persona, al dueño, al nuevo propietario, en fin, que llega a adquirir este bien, pues le cobran las amenidades. Entonces es más rápido vender 15 departamentos que vender 20. Y además esos 15 departamentos les estás cobrando más. Entonces, los inversionistas que están en esto, pues ya se dieron cuenta que ahí hay un nicho de mercado bien interesante que tiene que ver también con la venta de estatus, la venta de, pues digamos, de una impresión social, ¿no? Como la idea de un éxito a través de habitar un departamento caro en donde hay carril de nado, lo uses o no lo uses, donde hay gimnasio, lo uses o no lo uses, pero a los cuales, si son menos, digamos, hablando en términos relativos o poniendo este ejemplo, si no son las 20, son las 15 casas o los 15 departamentos que pueden vender, recuperan el recurso más rápido y además, insisto, se los venden más caro. Así que pagan de esta manera el financiamiento y tienen recursos para invertir en otro edificio donde reproducen el mismo fenómeno. Es un problema que tiene muchas aristas, pero que sin duda también tiene alternativas. En casos de la Ciudad de México es bien importante, o es muy importante, que se tomen en cuenta y se tomen a cabo acciones pronto, porque el próximo año viene el Mundial de Fútbol, lo mismo que en Monterrey y en Guadalajara. Y créanme una cosa, una vez que vengan los turistas y ocupen las viviendas a precios alzados con Airbnb, cuando se vayan, los arrendadores no van a bajar los precios. Así que más vale tomar cartas en el asunto pronto, entender el fenómeno de qué va. Y bueno, pues que nuestras autoridades nos ayuden un poco, sobre todo a las personas que están pagando una renta, a no ser víctimas de la gentrificación. Porque una cosa es redensificar una ciudad para contener la expansión de la mancha urbana, y otra cosa es gentrificar una ciudad. Parecidos, pero no necesariamente lo son. Uno es consecuencia del otro, sí,
pero uno es más noble que el otro, porque en la redensificación social no se pierde el sentido social de la vivienda. En el otro, la vivienda pasa a ser una mercancía producto de la especulación y de la especulación financiera que está vinculada con estos fondos internacionales. En fin, quiero dejar el video aquí, leer sus comentarios, obviamente invitarlos a que le piquen a la campanita, pues que se suscriban, claro, que nos ayudemos a que esta comunidad siga creciendo. Díganme en los comentarios de qué les gustaría hablar en el siguiente. Y pues por supuesto que aquí nos vemos. Les mando un abrazo y espero verlos pronto. Chao.